Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio especial de este día domingo y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar una hermosa alabanza al Señor por nuestros hermanos coristas. Cantemos todos con ellos. Abra su himnario y podamos alabar el nombre del Señor.
Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Hermoso es cantar y alabar al Señor de la manera que el Señor nos ha enseñado, con instrumentos, con voces. Dios permita que vaya creciendo este coro y nos mantengamos siempre con alabanza al Señor. Vamos ahora a orar al Señor para que Él nos revista de gracia. Mi Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque aquí estamos nuevamente reunidos a través de este medio para escuchar de su palabra, para en todo, Padre justo, ser alegrado en nuestros corazones, en nuestra mente. Gracias, Señor, por la salvanza. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Yo te ruego, Señor, que nos revistas de gracia para poder participar de este culto, que hacia tu gloria y para tu honra, Padre. Yo te ruego que así nos dé entendimiento en todo. Una vez más te ruego por todos nuestros hermanos, que tú les guardes, aquellos que están enfermos, hagas tu misericordia y pronto alcancen plena salud. Guarde todos los niños de nuestra iglesia, especialmente nuestra hermana Victoria, tú hagas misericordia y nuestra hermana quede muy bien, gracias a Dios, por cuanto tú has hecho una obra. Yo te ruego que así nos confirme en todo lo que vamos a hacer en esta hora, lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Sea bendecido el nombre del Señor. Vamos ahora a disfrutar de una bendición. Hemos invitado a un pastor, a nuestro pastor Fernando Falcón, de la Iglesia Nueva Providencia, en que él ha tenido bien también conversarnos de la palabra del Señor. Y nosotros que somos necesitados, que siempre queremos escuchar un mensaje de Dios, y pienso que la iglesia también tiene esta necesidad. Ya nos ha escuchado, nos escuchó en la mañana, en exhortación, pero ahora vamos a aprovechar esta hermosa oportunidad que Dios nos dice para que nuestro pastor Falcón nos lea la palabra del Señor y la exhorte para todos nosotros. Dios dé gracias a su siervo. Un fraternal saludo a mi pastor Nacor Arradondo Martín, a mi pastorita Delfina, desde el seno de nuestro hogar. Junto a mi esposa les enviamos todo nuestro amor, toda nuestra fraternidad. Y desde la Iglesia de Providencia enviamos nuestro saludo a todos los queridos hermanos de la Iglesia Primera de San Bernardo. Gracias a Dios por que a través de estos medios podemos estar interconectados. Igual agradezco a Dios la deferencia de mi pastor Nacor de invitarme a compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Quiero invitarles en esta hora que en su Biblia sitúe la lectura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, y voy a leer del versículo 1 hasta el 12. 1 hasta el 12. Lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios
y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Este episodio que nos relata esta porción de la palabra del Señor nos muestra, sin lugar a dudas, una situación que es dramática. Una familia sacerdotal ha sido afectada con la muerte de uno de sus integrantes, llamado Uza, por haber puesto sus manos en el arca. Si lo vemos, este pasaje, sin entender todo su contexto, podríamos malinterpretar la situación, los hechos, y no aprovechar lo que el Señor nos transmite a través de este texto sagrado. Me gustaría remontarnos al momento en que Dios ordena construir el arca del pacto. Siempre el deseo de Dios ha sido habitar en medio de su pueblo, estar al centro para mostrar su amor, para mostrar su cobertura y para que el pueblo rinda honor, adoración, alabanza al Señor. A Moisés, posterior a la salida de Egipto, se le mostró un modelo que él debía construir para adorar a Dios, un modelo, un tabernáculo, un templo de carpa. Y Dios le mostró a Moisés los muebles que iba a llevar este templo, los diferentes lugares y los muebles que iba a tener. Y en el lugar santísimo, el lugar santo de los santos, Dios le ordenó construir un arca de madera, de acacia, y que era un mueble pequeño que en su interior contenía las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón que había reverdecido milagrosamente en una noche, y contenía también una porción, un vaso con una porción del maná que caía cada mañana en el desierto. Lo tenían guardado como testimonio, era el arca del pacto, del testimonio,
Y sobre este mueble había una tapa que se llamaba propiciatorio, que era de oro macizo y que terminaba con dos querubines que estaban en la cubierta con sus alas extendidas. Y desde el medio de ese mueble, desde el medio de esa arca, había una luz brillante en el lugar santísimo, y esa luz se llamaba Shekinah, la gloria del Señor. Y esa gloria salía desde el tabernáculo, se elevaba, y desde esa luz se transformaba lo que hemos oído y leído muchas veces, que era la nube de día y la columna de fuego por la noche. Provenía desde el centro del arca. Pasaron los años y esto tan sagrado, que representaba la presencia misma de Dios con el pueblo, se transformó en algo monótono, o más bien en un amuleto, pues la llevaban a las guerras y había victoria, y muchos pensaron que el poder en sí mismo estaba en ese mueble, pero no lo que representaba ese mueble. 20 años antes de la historia que les he relatado hoy día en esta lectura, había el arca del Señor, había estado en manos de los filisteos, quienes la habían capturado. Y estuvo un tiempo entre los filisteos hasta que Dios, con su poder, movió a los filisteos para que devolvieran el arca. Y ellos la devuelven a Israel, la envían mediante unos bueyes, unas vacas, y la hacen venir de nuevo a Israel. Y cuando llega a Israel, buscan un sacerdote que guarde el arca en su casa, porque no había templo, no había tabernáculo, y buscaron a un sacerdote que se llama Abinadab, que aparece en la historia. Abinadab, junto a sus hijos, Eleazar, Ayo y Usa, guardaron el arca en su casa. Y la Biblia nos relata que estuvo durante 20 años el arca de Dios en la casa de Abinadab. Y cuando revisamos las hojas del texto sagrado y buscamos qué sucedió con el arca de Dios durante esos 20 años, qué sucedió en la casa de esta familia sacerdotal durante estos 20 años, qué pasó en la vida de Eleazar, que según nos relata la Escritura, fue el seleccionado para guardar el arca, según nos dice Primera de Samuel capítulo 7. Dice que Abinadab seleccionó a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué pasó en 20 años de historia con el arca de Dios en la casa de Abinadab? ¿Qué testimonios podemos recoger en la Escritura de 20 años, una familia que tuvo en su casa el arca de Dios con estos elementos sagrados? El maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, lo que simbolizaba esta arca, la presencia misma de Dios. ¿Qué pasó en 20 años con la familia de Abinadab? La Biblia dice que no pasó absolutamente nada. No nos da ningún testimonio. 20 años alrededor del arca sagrada, alrededor de la presencia del Señor, y la Biblia no registra nada de esa familia. Lo que guarda silencio la Biblia viene a terminar con la
historia que hemos leído hoy, que David, después de 20 años del arca en la casa de Abinadab, él decide traer el arca a la ciudad de David. Él quiere tener el arca, él sabe lo que eso representa. Y encarga traer el arca. Han preparado una fiesta. Usted ve que tenían instrumentos, danzaban, bailaban y la hicieron venir desde la casa de Abinadab. Y es aquí donde se provoca, según lo que hemos leído hoy, la tremenda temeridad. El escrito nos dice que el arca iba a caer, pues los bueyes trastabillaron, y Usa, uno de los hijos de Abinadab, Usa era sacerdote también, de la línea sacerdotal, va y extiende sus manos al arca, la afirma, y cuando él la afirma, la escritura señala que cayó fulminado ahí y murió. Imagínense la escena, por favor. La fiesta se detuvo, se acabó la música, se acabaron los coritos, se acabaron las danzas, porque en ese minuto ha muerto el sacerdote. Pero ¿cuál es la temeridad que hay acá? La temeridad no fue solamente tocar el arca con las manos. La temeridad o el terror fue haber tenido el arca de Dios 20 años, que representa la presencia del Señor, 20 años, sin haber presentado un culto al Señor de corazón, haber adorado a Dios de corazón, haber guardado lo sagrado que eran estos elementos, sino un descuido. Hay un dejo de descuido. Si usted ve en el relato, no está Eleazar, que lo habían encargado cuidar el arca. ¿Dónde está Eleazar? No aparece. El que había sido consagrado para cuidar el arca no está. Y la historia termina, después de 20 años, con un hijo muerto. La historia termina diciendo que Israel se lamentaba. La historia termina diciendo que David está acongojado, y en 20 años, según nos relata 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, dice: desde el día que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años, y nos dice 1 Samuel 7, versículo 2, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Tenían el arca de Dios en la casa de un sacerdote, y lo único que se escuchó durante 20 años en Israel fueron lamentos, lamentos, lamentos. No hubo testimonio, no hubo vida. Y es un día negro para esta familia. Abinadab perdió a su hijo, Eleazar está desaparecido, y hay una temeridad en el pueblo. ¿Cuánto tiempo que hemos estado en torno a la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo usted lleva de cristiano? ¿Y cuáles son los testimonios que hay en su casa? ¿Cuáles son los testimonios que del cielo han venido a su hogar? El arca de Dios llegó a su casa. ¿Pero qué simboliza esta arca? Esta arca simboliza a Cristo, a nuestro Salvador. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, cuando traemos el arca de Dios a nuestra casa, lo que estamos trayendo es a Jesús, el pan vivo, a nuestro hogar. Tal como Él nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es el pan nuestro de cada día? Jesús. En nuestra casa. Sus palabras escritas por el dedo de Dios. Dice la palabra del Señor: escribiré mis leyes
en sus mentes y en sus corazones, las escribió Dios. Cuando traemos la presencia del Señor a nuestra casa, traemos la palabra del Señor a nuestra casa. Cuando traemos la presencia de Dios a nuestra casa, traemos la vara de Aarón que reverdeció. Eso representa el sacerdocio de Cristo, la intercesión de Cristo. Jesús nos dice la palabra que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. O sea, cuando traemos el arca de Dios a nuestra casa, traemos a Cristo el Señor a morar a nuestro hogar. Eso tenía Abinadab en su casa durante 20 años y no hubo testimonio. Y el pueblo se lamentaba. Se acabó esta celebración. David dice, ¿cómo ha de venir su presencia a nosotros? ¿Qué hacemos? Cada cual se fue a su casa, pero hay que guardar el arca. Y es aquí donde aparece una segunda familia en nuestra historia. David había estado algún tiempo entre los filisteos, había hecho algunos amigos. De hecho, se había traído amigos con él. Y no hubo sacerdote alguno que guardara el arca. Entonces David la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Dice el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom. Y noten lo que dice el texto sagrado. Dice Obed-edom geteo. Era de Gat, de los filisteos. Era extranjero. Si había alguien en todo ese lugar que no merecía por ninguna razón acercarse al arca, era Obed-edom. No era israelita, no era sacerdote, solo tenía una cercanía con David. Y David le ordena llevar el arca a su casa. Y él obedece. Pero lo maravilloso de este pasaje es que nos relata el versículo 11 y dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. 3 meses, no 20 años, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene fue bendito. Todo lo que tiene, su casa, todo fue bendito. ¿Por qué fue bendito? A causa del arca de Dios. ¿Qué marcó la diferencia en Obed-edom? ¿Qué marcó la diferencia en esa familia? Llevó el arca a su casa, sabía que era un elemento sagrado, sabía que representaba la gloria del Señor, sabía que Dios les había dado muchas veces victoria, sabía lo que representaba y él con temor y temblor llevó el arca a su casa durante 3 meses. Y en 3 meses la Biblia registra en 2 versos que la comunidad entera se llenó de testimonios. Todos supieron que Dios había bendecido a Obed-edom, al extranjero. ¿Por qué bendijo a Obed-edom, al extranjero que no tenía parte en las cosas sacerdotales? ¿Por qué lo bendijo Dios? Eso se llama gracia soberana. Eso se llama amor. Eso se llama elección. Fue el rey el que eligió a Obed-edom. Obed-edom me representa a mí, lo representa a usted. Yo no tenía parte en las cosas del cielo. Yo no tenía parte para traer la gloria del Señor a mi casa. Yo no soy israelita.
Pero hubo una elección del Señor, una elección del cielo a mi favor. Y me trajo el Señor su presencia a mi vida. Pude comer del pan vivo. Pude acercarme a la palabra del Señor. Pude acercarme a la intercesión de Cristo. Eso vino a mi casa. Y al momento que la gloria del Señor entró en mi casa, entró en mi morada, mi casa fue bendecida y todo lo que me rodea ha sido bendecido. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor vino a mi casa. 3 meses estuvo la presencia del Señor en la casa de Obed-Edom. 3 meses bastaron para el testimonio público. Amados, hemos estado algún tiempo en nuestras casas y podrá usted estar añorando el culto, podrá estar añorando el coro, podrá estar añorando las paredes, la infraestructura, el modelo del culto, pero Dios nos ha permitido estos 3 meses traer el culto a nuestra casa, traer su palabra a nuestra casa, traer su presencia a nuestra casa. Y bendijo Jehová a Obed-Edom, y Dios quiere bendecir su vida. Y en este tiempo es un tiempo hermoso para recibir la bendición del Señor en nuestro hogar. Cuando le avisan al rey David que Dios había bendecido a Obed-Edom, David dijo: Dios está complacido, y quiso traer de nuevo el arca. ¿Y sabe? Obed-Edom habló con su amigo David, con el rey, y le dijo: Rey, desde que el arca entró a mi casa fue bendecida. Y yo quiero estar junto a mi familia donde el arca está, donde la presencia del Señor está, ahí quiero estar yo con mi familia. Sin ser sacerdote, fue considerado como sacerdote, y David le permitió mudarse desde su casa al lugar donde estuviera el arca. Y lo encontramos después, más adelante en el libro de Crónicas, que él habitaba en el templo junto a su familia, y que más de 60 personas, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos de Obed-Edom, estaban sirviendo al Señor. Más de 60 personas fueron bendecidas porque Él le dio honor a la presencia del Señor, que fue a su casa por 3 meses. ¿Cuántos irán a ser bendecidos en este tiempo en su hogar? Hemos traído a nuestra casa el pan vivo que descendió del cielo. Hemos traído a nuestra casa su bendita palabra. Hemos traído a su casa la intercesión de nuestro sumo sacerdote. Es un tiempo de bendición, iglesia. Es un tiempo de bendición. Y yo le invito en esta hora a identificarse con Obed-Edom. Yo no quiero ser como Abinadab, 20 años sirviendo al Señor sin testimonio. Démosle honor a la presencia del Señor. Yo deseo de todo corazón que la gloria del Señor esté en su casa, con su familia y con todos los que le rodean. Y para el Señor tributo la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, en esta hora, por cuanto nos hemos gozado, Padre, al oír su precioso mensaje para nuestra vida. Como tú quieres que cada uno de nosotros nos desarrollamos, siempre unido a ti, Padre, mirando y conociendo todos tus misterios. Yo te ruego que tu gracia bendita sea cada día con tu siervo, quien nos ha predicado tu palabra, y con todo tu pueblo. Te ruego para el hogar de cada uno de nuestros hermanos, tú abras puertas de bendiciones materiales. Permite que ninguno tenga escasez y no esté disfrutando de esta bendición que tú nos has dado hasta que sobreabunde. Una vez más, por nuestros hermanos enfermos, tú les guardes en grande manera y veamos la protección. Guarda tú nuestros ancianos, libra tú de todo mal. Te rogamos una bendición especial por tu siervo, nuestro obispo y su familia, por el pastorado en general, y tu bendición sea a favor de cada uno de nosotros.
Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga.